El siguiente tema es determinar la trayectoria de una partícula en una caída libre, ¿sale? Entonces, básicamente lo que hemos visto es que tenemos, por ejemplo, una altura inicial definida y lo que tenemos es un movimiento de este estilo, ¿sí? En donde tenemos una serie de variables como una velocidad inicial, una altura inicial, ¿sí? Se puede encontrar una altura máxima en un tiempo máximo, ¿sí? Es decir, el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima, que sería este punto, ¿sí? O así como un tiempo final, que es toda la trayectoria, ¿sí? Con una velocidad final, ¿sí? En otros videos lo que se ha visto es que las variables que se conocen de entrada son básicamente dos. En la parte superior, lo que conocemos en este punto, vamos a poner una flecha, es la velocidad final, perdón, la velocidad, sí, la velocidad final en este punto más alto. La velocidad en este punto es cero. Le voy a poner velocidad final máxima para que se diferencie de la velocidad final de toda la trayectoria. Entonces, en este punto la velocidad es cero, ¿sale? Recordemos eso. Y en este punto, lo que conocemos, siempre y cuando sea la misma altura del edificio, es que la altura final, perdón, es F, es cero porque está a nivel del suelo. Entonces, esas son las condiciones que tenemos inicialmente. Entonces podemos jugar con la serie de variables y encontrar las demás. Recuerden que el par de fórmulas que conocemos es, el primero es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, perdón, aquí es menos la gravedad por el tiempo. ¿Vale? Permítanme borrar para que no sea confuso. Pongo en blanco, perdón. Listo. Entonces, ahí tenemos una expresión. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La otra expresión indica que la altura final, que puede ser la máxima, que puede ser la inicial, bueno, perdón, puede ser la máxima, no la inicial está definida aquí, es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordad que la gravedad es un factor que sí conocemos. Entonces, este par de fórmulas nos permite describir cualquiera de estos puntos que se indican acá, así como cualquier punto dentro de esta gráfica, ¿sí? Entonces, partamos de ese hecho y hagamos un ejercicio. Vamos a crear un nuevo programa, edit física, unidad 2, movimiento de partículas. Listo. Entonces creamos el programa, lo voy a agregar dentro del editor de MATLAB, listo. Entonces, ya saben, comandos básicos, limpiamos pantalla, limpiamos memoria, cerramos todas las ventanas. Entonces vamos a suponer para este ejercicio que conocemos la velocidad inicial, no sé, vamos a proponer una de 37 con decimales, total aquí ya es computaron, 37.5 metros por segundo, ¿sale? Entonces tenemos el primer dato, velocidad inicial, y tengo la altura inicial, le puse H0, pero pues realmente no importa el nombre, no sé, que sea un edificio alto aquí, no sé, unos 48 metros, ¿sale? Entonces ya tenemos las dos variables. Y prácticamente de ahí es donde tenemos que resolver todo lo demás. Recuerden, son dos ecuaciones las que representan todo esto, que es velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y de hecho entonces aquí es donde tengo que declarar la variable de gravedad, que es 9.81 si queremos ser un poco más precisos. Recordando nada más que las unidades de la gravedad es metros por segundo cuadrado, ¿vale? Y la otra ecuación es que la altura final o la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Como me indicaron algunos estudiantes, a veces lo más fácil es definirlo por pasos. Entonces, a veces lo más sencillo es sustituir estos datos dentro de las ecuaciones, ¿sí?
Claro, en este caso MATLAB pues ya lo puede resolver automáticamente, así que pues voy a hacer de esta manera. Si nos fijamos, tengo altura inicial, tengo velocidad inicial, ¿sí? Si hablamos de la parte más alta, tendría la velocidad final, que es 0, pero no tengo el tiempo, ¿sí? No tendría la altura máxima, entonces serían muchas variables para la parte más alta, ¿sí? Si hablo de la parte más baja, yo conozco que la altura final es 0, entonces quizás por ahí sería la solución de este sistema. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué puedo encontrar de esto? Básicamente aquí lo que puedo encontrar es el tiempo final de toda la trayectoria. Si recordamos, la instrucción para resolverlo es solve. Voy a copiar esta fórmula completa, ¿sí? Recordando que hay que ponerle doble igualdad acá. La altura final, si se acuerdan, en la parte más baja es 0. Entonces ahí está definida. La altura inicial aquí está es 48, la velocidad inicial es 37.5. El tiempo no lo conozco, de hecho le vamos a poner TF, está bien para que sea igual que acá. Y como vimos en el ejemplo anterior, no es necesario declararla, creo que, o sí, vamos a ver, sims TF, ¿vale? Entonces si ejecuto esto, prácticamente ahí estaría la solución. Y recordando que si lo queremos con decimales, hay que ponerlo dentro de un double. Ahora sí, ejecutamos y con eso encuentro un tiempo negativo que obviamente no sería el correcto, ¿sí? El correcto es el positivo, que es 8.76 segundos. Ahora ya conozco el tiempo que dura toda esa trayectoria, ¿sale? Ahora de igual forma ya encontré el tiempo final, que es el paso 1. Aquí no solo sustituye, sino que ya resuelve, ¿sí? Puedo utilizar la segunda ecuación, ¿sí? De igual forma, con el sol me ahorro tener que escribir cosas, ¿sí? Control C, Control V, dos paréntesis, recordando que hay que ponerle igual. Pero en este caso, perdón, ni siquiera es necesario todo esto. ¿Por qué? Porque lo que quiero encontrar es la velocidad final. Tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y este tiempo sería el tiempo final. Lo voy a poner entre paréntesis para jerarquizar operaciones. Entonces, de esta manera, ya tengo el cálculo tanto del tiempo, que sería el segundo, 8.76, y la velocidad. ¿Por qué negativo? Porque si recordamos, la trayectoria es hacia el suelo, en dirección hacia abajo. Eso indica el signo menos de la velocidad. Entonces, ya está resuelto. Paso 1, que sería en la parte inferior del edificio. ¿Sale? Quiere decir que ahora el paso 2 sería en la parte superior de la trayectoria, es decir, la parte más alta, ¿sale? Ya encontramos tiempo final, velocidad final. Ahora veamos, recuerden, en la parte más alta yo conozco la velocidad final, que es 0. Entonces, ahora sí, prácticamente yo puedo encontrar ese tiempo máximo. Vamos a ponerlo acá como tiempo m, ¿sí? Voy a escribir esta expresión. Recordando que ahora estoy hablando de la parte más alta, entonces Tm es lo que me interesa encontrar, ¿sí? Tengo la velocidad final, que en la parte más alta quedamos. Voy a poner Bm para diferenciarlas de la Bf y así sepan de qué estamos hablando. Aquí será Bm entonces. Es 0 en la parte más alta, ¿no? La velocidad inicial pues sigue siendo la misma, la gravedad es la misma. Tm es lo que voy a encontrar con esta expresión. Perdón, se me olvidó declarar, igual que hace rato con un sims, Tm, que es la variable que me interesa despejar. Y encuentro entonces que le lleva 3.8 segundos llegar a la parte superior. Ya con este dato, pues ya puedo encontrar la altura máxima, que si recordamos, pues prácticamente es esta ecuación. Control V, perdón. Entonces la altura máxima es igual a la altura inicial, que está definida acá arriba, velocidad inicial, el tiempo es el m, y este es m. Entonces, listo. Con esta fórmula, entonces, ya puedo determinar que la altura que alcanzó esta trayectoria fue de 119.67 metros, ¿sí? Y esa es la manera como se resolvería un ejercicio de este estilo, ¿sí? De hecho, quizás lo interesante sería graficar toda la trayectoria
para estar seguros de cómo fue el movimiento. Entonces, las variables a encontrar serían tanto el tiempo, perdón, lo que es la altura a cualquier tiempo, y puede ser también la velocidad. Entonces son dos gráficas. ¿Cómo se le hace para eso? Por lo menos yo sé que toda la trayectoria le lleva 8.76 segundos. Entonces yo puedo declarar una variable que queremos hacer t simulada, igual que los ejercicios anteriores, que va desde 0 hasta tiempo final, ¿sale? Entonces, como son 4 decimales, pues le vamos a agregar, bueno, 4 decimales, ¿vale? Para que se vea una trayectoria clara, a ver si no nos ocupa mucho tiempo por tantas variables. Entonces, con esto yo puedo calcular la altura final, ¿sí? Entonces, copio esta ecuación, ¿sí? Y la voy a graficar de tal forma que ustedes vean. Es más, le voy a llamar YS para que veamos la parte de simulación, ¿sí? Esto me va a mostrar cómo fue, perdón, aquí me faltó también agregarle TS porque es la variable que estoy simulando, como lo puse acá, ¿sí? Entonces esto me va a permitir, perdón, hay que agregarle a todos los exponentes, cuando se utilizan una serie de datos tipo vectorial, el punto, ¿sí? Pero bueno, esto es bueno para que todo el mundo veamos este tipo de detalles. Entonces al hacer esto, lo que me va a generar es una gráfica que me va a decir cómo se comportó el sistema. Déjenme ver, no la observo, entonces voy a cerrar todo para estar seguro otra vez. Ejecuto. Perdón, está trabajando mi computadora. Lo que pasa es que son, recordando 4 decimales, estamos hablando de más de 10.000 puntos en esta serie de datos. Entonces imagínense graficar todo eso, hacerle una calculadora del tiempo que nos llevaría, ¿vale? En este caso basta con hacer esta serie de aproximaciones, nos va a presentar la gráfica. Entonces hay que esperar a que termine la computadora de procesar toda la información. Una vez que lo tenga, pues ya me va a mostrar la gráfica. Mientras resuelve la computadora este sistema, y después voy a disminuir la cantidad de decimales para que sea más rápido, ¿sí? De igual forma podría ver, aparte de la trayectoria en Y, que es la altura, puedo ver la velocidad, ¿sí? Entonces para eso copio esta fórmula, recordando que el tiempo es el simulado, lo voy a jerarquizar, ¿sí? Y en este caso lo que me interesaría es la gráfica de TS pero contra velocidad. Entonces quizás, igual que un ejercicio previo, lo ideal sería poderlo visualizar, pero ahora en este caso voy a dejar una línea y dos columnas, ya que tengo este tipo de pantalla, ¿sí? Recordando que para la primera gráfica el eje Y es la altura, entonces vamos a ponerle la etiqueta y el label, entonces altura en metros, listo, y para el caso de acá no es la altura, sino que es la velocidad en toda la trayectoria, y está definida en metros por segundo. Para el caso del eje X es el tiempo, la variable que tenemos acá, el tiempo está definido en segundos, de igual forma en este lado, ¿vale? Realmente no importa quién pongo primero, si la etiqueta en Y o la etiqueta en X, y simplemente la cuadrícula que nos interesa, un gridón en ambas, ¿vale? Pues sigue trabajando mi computadora, todavía no acaba de hacer la gráfica. Entonces esperemos un rato, si de plano veo que es demasiados pasos, lo ideal sería entonces disminuir la cantidad de datos. Entonces, ojo, aquí tenemos ya todos los cálculos realizados para este ejercicio, ¿sí? Tenemos el tiempo final, la velocidad final, el tiempo en la parte más alta, la altura más alta que alcanza este lanzamiento. Es decir, si analizamos de este esquema que les planteé al principio, quiere decir, usamos un color rosa para diferenciar, que esta velocidad en la parte inferior fue como va hacia abajo según indica la flecha y es justo antes de golpear el suelo, es de menos 48.46, si redondeamos, metros por segundo. Perdón, no pongan las unidades, pero es un poquito complicado escribir acá. El tiempo para hacer eso es 8.76 segundos. ¿Sí?
queriendo representar todos los datos en este dibujo. La velocidad inicial en este punto, el cálculo que hicimos, perdón, eran los datos que di originalmente, más bien el tiempo en esta parte más alta es de 3.82 segundos, 3.8 lo voy a dejar, y la altura máxima que alcanzó es de 119 metros, ¿sí? 119.7 redondeando. Entonces fíjense, y eso se sabe a partir de el dato que yo tenía originalmente, que era 37.5 metros por segundo, que era la velocidad inicial, a una altura de 48 metros. Entonces, si se fijan, el lanzamiento fue mucho más del doble que este edificio, ¿sí? Y conociendo pues, la aceleración, que es la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, este sería el esquema de este ejercicio. Estos serían los datos y los cálculos realizados. La idea es ahora obtener una gráfica que me dé esta trayectoria precisamente, ¿sí? Tanto en posición como en velocidad. Entonces, tomando esa idea, voy a minimizar la cantidad de puntos, ¿sí? Déjenme cancelar el proceso. Acá subplot, perdón, no es subplot. Ahora creo que son muy poquitos puntos. Déjenme. Un detalle. TF es el segundo valor, entonces tengo que definir que es el segundo valor el que me interesa, ¿vale? Entonces, vuelvo a ejecutar y básicamente estas son las trayectorias que encuentra. Es decir, así fue el lanzamiento, con esto sería la altura inicial del edificio y cómo subió todo esto hasta caer en un tiempo de 8.76 segundos con una altura casi de 120 metros, 119.67 para ser exactos. Y la velocidad, ¿cómo fue? Inició a una velocidad final, déjame ver cómo es la velocidad final. ¿Cuál es? Bueno, empezamos de una velocidad final. ¿Cuánto es la propuesta? De 37, ¿sí? Cómo va descendiendo hasta cruzar por cero y empieza a incrementarse obviamente con signo negativo hasta llegar cercano a los menos 50 metros por segundo. Entonces ahí tienen las dos gráficas que representan este ejercicio, ¿sí? Y aquí todo depende de cuáles son los datos iniciales que se den para ver la manera en que se resuelve. Por ejemplo, ahorita lo que se definió era la velocidad inicial y la altura inicial, pero en un ejercicio práctico igual yo puedo dar la velocidad final y el tiempo final y de todos modos se puede resolver. Por ejemplo, definamos una velocidad final de 85 metros por segundo, ¿sale? Y un tiempo final de 4.8 segundos para hacerlo diferente. Entonces, de igual manera, hacer el cálculo de las otras variables que sería, en este caso, en la parte más alta y los iniciales. Entonces, pues, como tengo estos datos de la parte más baja, control C, me voy a copiar este paso 1 acá, ¿sí? Recordamos que la posición final es 0 hasta el final. Entonces, podemos calcular, no el tiempo ahora, serían las variables que podemos encontrar. Tenemos que analizar la serie de datos. Tengo la velocidad final. Entonces, de acá, copio esto. Lo voy a pegar en vez de todo esto, ¿sí? Y lo que podemos encontrar ahora es, tengo el tiempo final y tengo la velocidad final. Y la gravedad quiere decir que la variable que encontraría es la velocidad inicial con esta fórmula, ¿sale? Al ejecutarlo, si se fijan, encontramos una velocidad inicial de menos 37. Eso es entonces porque probablemente el tiempo que tenemos acá es muy bajo. Tendríamos que ver la manera en que nos dé positivo. Bueno, es que esto no puede ser, es un valor muy bajo. Entonces voy a cambiar este a 45. Veamos la diferencia. Ya me dio un valor positivo, que es lo que esperaría. Lo voy a bajar un poco más, al menos 35.
Porque si nos da negativo, lo que implica es simplemente que siempre lanzaron hacia abajo el objeto, no que tiene una trayectoria hacia arriba y luego cae. Esa es la explicación de por qué me da negativo en esta parte. ¿Sale? Entonces, vamos a cambiar el dato a menos 35. Entonces, ya resolvió la velocidad inicial. Ahora lo que puedo encontrar es la altura inicial. Prácticamente sería con esta fórmula. Entonces, pues, de igual manera, lo más sencillo de hacer es copiar. Bueno, voy a copiar este par de datos. ¿Sí? Esta ecuación la voy a copiar dentro de esta en la fórmula. ¿Sí? Entonces, este es y final. Entonces, la altura final la conozco, sigue siendo 0. La altura inicial no la conozco. La velocidad inicial la acabo de encontrar hace rato. Este sería el tiempo final. El tiempo final. Entonces, aquí lo que voy a encontrar es la altura inicial. Eso tengo que declararlo también acá al principio. Entonces, fíjense, tengo el par de ecuaciones. Ok, acá tengo un detalle. Recordemos que cada que utilizamos un sol, tenemos que poner doble igualdad. ¿Vale? Entonces ejecuto y automáticamente ya encontró la velocidad inicial y la altura inicial. Pues prácticamente ya con esa información puedo usar estos mismos pasos de acá, que es el segundo paso, y podría obtener la solución del sistema. Ya sin necesidad de cambiar, creo que nada más. Veamos. Efectivo, puedo encontrar el tiempo en alcanzar el punto más alto y la altura más alta. Fíjense cómo con esa serie de comandos se pueden encontrar esta serie de soluciones. Entonces, dependiendo del par de datos que tenga acá al principio, es la forma en que se puede resolver este ejercicio. ¿Sí? Hagamos un tercer ejemplo. Y la velocidad final. Ahora voy a combinar datos. A ver si resulta. ¿Sí? Uno sencillo. Velocidad inicial vamos a poner que es 24 metros por segundo. Y velocidad final es igual a 18, no, tiene que ser negativo, ¿no? Para que la trayectoria vaya hacia abajo. Pero lo voy a poner menos de 24 para que ni siquiera sea un edificio pequeñito. No, el chiste es que caiga, si no, no tendría mucho caso. 48 metros por segundo. Entonces ahí tenemos dos datos ahora. Velocidades, ya no combinadas en unidades. Entonces aquí defino lo que es la gravedad. Voy a copiar el dato de las unidades de esto para que sea para estas dos, para tener claro de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Tengo dos velocidades. La única ecuación que envuelve a dos velocidades es esto. Quiere decir que con eso yo puedo encontrar el tiempo final de lanzamiento. Y casi utilizo lo mismo. Entonces, pero en vez de encontrar estas dos, la primera que voy a encontrar es el tiempo final. Si lo ejecuto, ya encontró que es 7.33 segundos. Entonces, fíjense qué sencillo es simplemente copiar y pegar y encontrar la variable que me interesa, simplemente dándome cuenta de cuáles datos tengo. Entonces, ya encontré el tiempo final, puedo encontrar la altura inicial tal como está aquí. ¿Sí? Control C, Control V, y aquí defino la altura inicial también, ejecuto, y en ese instante tengo la altura inicial del edificio y el tiempo que le tardó en llegar a la parte más alta. Perdón, Control Z, el tiempo que tardó ese movimiento. Y pues nuevamente copio la parte 2, el paso 2, no cambio nada y automáticamente encuentra el tiempo de llegar a la parte más alta y lo más alto de ese edificio. ¿Sí? Entonces ahí tienen tres ejemplos de cómo se solucionan este tipo de sistemas, definiendo velocidad inicial, velocidad final, o velocidad final, tiempo final, o en este caso velocidad inicial y posición inicial. Puede ser una serie de datos, podría dar por ejemplo velocidad inicial y tiempo máximo, altura máxima y tiempo en alcanzar el punto más alto, no sé, la combinación de datos y siempre se debe de poder resolver y encontrar lo demás, ¿sale? Entonces piensen en eso se los dejo de actividad quizás, resuélvanlo y si tienen algún dato, pues coméntenlo ahí dentro del video, ya saben, abajo están los comentarios para que si alguien tiene alguna duda yo le puedo ayudar en su programa. Bueno, eso es todo por este video, muchas gracias.